Entonces, vamos a ver el tema de vectores, que tiene mucho que ver con magnitudes vectoriales. Hay dos tipos de magnitudes, las magnitudes vectoriales y las magnitudes escalares. Las magnitudes escalares son aquellas magnitudes que para su determinación solo es necesario saber la cantidad y la unidad. ¿Ya? Y ya sabemos esa magnitud. Ejemplos de esas magnitudes son la unidad, 25 grados, 25 es la cantidad y grados centígrados es la unidad. Longitud de un vehículo, 5 metros largo. Ya sabemos cuánto es la longitud del vehículo. 5 es la cantidad y metros es la unidad. ¿Listo? Y largo es la magnitud o dimensión que se está utilizando. Después también podemos tener magnitud de masa o una magnitud de masa. Nos damos en la balanza, nos dice el peso y también lo que tenemos. Si alguien se para en la balanza y pesa y marca 85 kilogramos, entonces su masa es 85 kilogramos. La cantidad de 85 y la unidad es kilogramo. Entonces, pero hay otras magnitudes, las magnitudes vectoriales, que para conocerlas, es decir, para determinarlas, para conocerlas y presentarlas, se necesita, además de saber la cantidad y la unidad, también se necesita la dirección de la cual se está ejerciendo esa magnitud y además el sentido en el que va. ¿Ya? Dirección y el sentido son muy importantes para esas otras magnitudes llamadas magnitudes vectoriales. ¿Listo? Entonces avancemos y veamos un poco más acerca de lo que son los escalares y lo que son los vectores. Entonces, los escalares o magnitudes escalares, como les explicaba hace un momento, son magnitudes que hacen en la física y también en las ciencias, que se caracterizan porque solo es necesario la magnitud y la unidad, ¿ya? Solo es necesaria la cantidad y la unidad. Por ejemplo, masa, solo necesitamos saber cuál es la cantidad, y eso es 100 kilogramos. 50 kilogramos. Solo necesitamos la cantidad y la unidad. No necesitamos 50 kilogramos hacia el norte. No tiene sentido, ¿no es cierto? La otra magnitud escalar es, por ejemplo, la longitud. Agarramos nuestro flexómetro, queremos medir nuestro cuaderno, mide 15 centímetros de ancho y listo. No decimos 15 centímetros, dirección noreste. No necesitamos saber eso para describir a un cuaderno. Otra magnitud escalar es la temperatura. Por ejemplo, 0 grados centígrados es el punto de congelamiento y 100 grados centígrados es el punto de ebullición para el agua. Pero no necesitamos indicar hacia dónde está apuntando la temperatura. No decimos en qué dirección va. Si va a dirección de Yacuiba hacia Villamontes o de Villamontes hacia Yacuiba. Entonces, esas son magnitudes escalares, aquellas en las que solo es importante saber la cantidad y la unidad en la que se está midiendo. ¿Listo? Aparte de estas unidades, aparte de estas magnitudes, también puede haber otras. Ya pueden haber otros ejemplos. Para determinar estas magnitudes escalares se utiliza como cantidad números reales. Ahí están incluidos el 0, el 1, el 1,5, el 1,7, todos los números reales, todos los números que existen pueden ser usados para determinar la cantidad de una determinada magnitud. ¿Listo? Vamos a continuar. Ahí está. Ahora vamos a ver a los vectores o magnitudes vectoriales. La gran diferencia entre una magnitud escalar es aquella que tiene solo cantidad y unidad. En cambio, para definir otras magnitudes en física y en las ciencias, es necesario también decir en qué dirección está y cuál es el sentido. ¿Ya? Entonces, esas cantidades de la física se conocen como vectores. Algunos ejemplos de vectores son el desplazamiento. En la siguiente diapositiva les voy a mostrar lo que es el desplazamiento. Está la velocidad, por ejemplo. Aquí abajo vemos la velocidad. Velocidad parte de un punto y en qué dirección va. En este camino que es el rojo como si fuera una carretera. En esa dirección está. Y el sentido es hacia dónde apunta la flechita, hacia dónde está avanzando ese cuerpo a esa velocidad. ¿Ya? Otras magnitudes vectoriales son la fuerza y la aceleración, que vamos a estudiar bastante en el tema de dinámica. Por eso es muy importante este tema inicial, introductorio, relacionado con los vectores. ¿Ya? Entonces, miren, generalmente en las gráficas se dibuja una recta que representa la dirección, una recta delgadita, puede ser como esa roja, y ahí está la dirección.
¿Ya? En esa dirección. Luego se representa la cantidad a escala, se representa el tamaño de ese vector. ¿Ya? Y además tenemos que ponerle flecha. ¿Hacia dónde está yendo? Entonces podemos representar un vector gráficamente. Para determinar un vector son necesarias tres cosas muy importantes. Voy a resaltarlos ahorita, voy a resaltarlas. A ver. Son muy importantes el módulo, que es el tamaño, la cantidad, es decir, la cantidad. Si va a 5 kilómetros por hora, el módulo es 5, la cantidad. Dirección, ¿de dónde a dónde va? Va sobre la carretera la ruta 9, esa es la dirección. Y el sentido es, ¿de dónde va? ¿Va de Yacuiba a Villamontes o de Villamontes a Yacuiba? ¿Listo? Entonces, para determinar, para establecer, para describir una cantidad, una magnitud vectorial, son necesarias tres cosas. Tiene tres características fundamentales un vector. La magnitud o módulo, perdón, la cantidad o módulo, que es el número, ¿no es cierto?, de la medición. La dirección, que es como si fuera el camino sobre el cual se puede mover ese vector. Y el sentido, que nos da la flechita en la punta del vector. En el otro extremo del vector, miren, el vector en este ejemplo que les estoy mostrando es la parte azulita. ¿Y de dónde partió el vector? Porque siempre parte de algún lugar, ¿ya? Siempre parte de algún lugar o siempre se aplica sobre un punto. Cuando nosotros nos apoyamos en una mesa para descansar, ahí nosotros nos estamos apoyando y estamos ejerciendo nuestro peso. Nuestro peso es una clase de fuerza, es una fuerza, ¿ya? Y cuando nos apoyamos con el brazo, pero en una inclinación. Podemos apoyarnos sobre esta dirección de rojo, pero la flechita estaría aplicada sobre este punto, ¿no es cierto? Lo vamos a ir viendo con más detalle a medida que sigamos estudiando la materia. Generalmente se representa a los vectores por una letra en negrita, pero cuando escribimos en el cuaderno no podemos diferenciar si está en negrilla o está escrito normal, ¿no es cierto? Entonces se le puede escribir el vector con una letra en la punta donde está la flecha. Ahí podemos colocar el nombre del vector, ¿no? Inicial nada más. Y arriba se le suele colocar una flecha para indicar que es un vector y que no es solamente un escalar. ¿Ya? Miren acá. Acá tenemos AB y una flecha. El vector que va desde el punto A hasta el punto B, ¿en qué dirección? En esta dirección, de este segmento de recta punteado, pero el sentido va desde A hacia B, desde Yacuiba hacia Villamontes. Esta flechita nos da el sentido. El módulo, tamaño, es la cantidad. ¿Ya? Esto lo podemos representar a escala. Si decimos la velocidad es 5 kilómetros por hora, agarran su reglita y ponen 1, 2 en centímetros, 3, 4, y a la puntita 5. Ahí está a escala. El módulo nos representa la cantidad a escala. ¿Ya? Y la dirección ya les dije, es la línea sobre la cual se está moviendo el vector. Y el sentido es simplemente la flechita que nos dice de dónde a dónde va. ¿Ya? Entonces, si yo les pregunto qué es un vector, ¿qué me responderían, jóvenes? ¿Alguien ha entendido? Lo analicemos hasta que lo entiendan, ¿ya? Para empezar, el vector es una magnitud, ¿no es cierto? Una magnitud. ¿Qué cosas tiene un vector? ¿Qué características tiene? Tiene que tener módulo, que es la cantidad, ¿no es cierto? Ya, muy bien. ¿Qué más? La dirección y sentido. ¿Y qué es la dirección? ¿Por dónde se desplaza? Es Hacia el lugar que va a ir. el caminito sobre el cual se puede mover, ¿no ve? Esa es la dirección. ¿Y el sentido? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Hacia dónde? La flechita nos dice hacia dónde se está dirigiendo. ¿Ya? Esas tres cosas. Entonces, un vector siempre está determinado, es decir, lo tenemos que escribir, lo entendemos bien cuando conocemos su módulo, que es la magnitud, su dirección y su sentido. ¿Ya? Además de ello, tenemos que saber las unidades, obviamente. Para saber una magnitud es necesario la cantidad y las unidades, ¿no es cierto? La cantidad es el módulo. La cantidad es el módulo. 5 kilómetros por hora, la cantidad es el módulo 5.
Kilómetros por hora son las unidades, pero además tenemos que decir sur, oeste, dirección oeste, ¿ya? Se desplaza sobre la ruta que va del sur hacia el este y apuntando hacia el este. ¿Listo? Entonces, eso, ¿está entendido lo que es un vector, jóvenes? Dice ¿Sí? positivo. Positivo, ya. A ver, les voy a decir algunas unidades y ustedes, algunas magnitudes y ustedes me van a decir si es vector o si es escalar. ¿Ya? El ancho de una puerta. ¿Es escalar o es vectorial? ¿Magnitud escalar o magnitud vectorial? Escalar. Escalar, muy bien. ¿Por qué no dice ancho apuntando a qué lugar, no es cierto? Solo necesitamos saber el ancho. Muy bien, Uruña. A ver. El diámetro de una pelota. Escalar. Perfecto. La aceleración de la gravedad. Vector. Vector. ¿Por qué será vector? Se puede medir, tiene dirección ¿Cuál es la dirección de la gravedad? hacia abajo, horizontal. Hacia el centro de la Tierra. Ay, Y eso es vertical. Está bien. La dirección es vertical y el sentido es hacia el centro de la Tierra. Hacia abajo, como dijo Jesús, siempre es hacia el centro de la Tierra. Perfecto. Entonces, la gravedad también es un vector. ¿Conocen el concepto de peso, jóvenes? Es una fuerza. Es masa por gravedad. Entonces, el peso también es un vector. Es una magnitud vectorial. ¿Ya? Entonces, ¿han entendido más o menos un poco la definición de vectores? Veamos un videíto para completar la explicación. ¿Ya? Durante el video pueden copiarse este enlace para reproducirlo en cualquier otro momento. Voy a pausar la grabación. Ahora sí, ya está pausada. Los vectores gráficamente se los representa como flechas. Flechas cuyo tamaño a escala representan el módulo o la cantidad de esa magnitud que estamos midiendo. ¿Ya? Además tienen una dirección, es decir, la prolongación de la recta esta de la flecha hacia ambos extremos. Y la dirección es la puntita de la flecha que nos dice hacia dónde está recorriendo en esa dirección. ¿Ya? Dirección es la calle y el sentido es hacia dónde está avanzando. ¿Listo? Veamos entonces en este applet una representación dinámica de estos vectores en forma gráfica. ¿Ya? Continuamos. Cuando esta flechita se la puede mover a cualquier otro lugar de este plano, si es que no se cambia el ángulo de inclinación de la flecha y si es que no se cambia el tamaño, va a seguir siendo el mismo vector. ¿Por qué? Porque su módulo, la cantidad, sigue siendo la misma, está avanzando por la misma calle, miren, está yendo hacia allá, y la dirección, el sentido nos dice de dónde a dónde recorre la calle. Es como nosotros cuando estamos en una calle. Imagínense el día de ayer, día de votación. Si ustedes estaban yendo, digamos que al colegio Estensoro desde la avenida San Martín y sobre la calle Campero, no importa si están yendo no importa si están yendo sobre la vereda o si están yendo sobre el medio de la calle o si están yendo sobre la vereda izquierda, con tal de que sigan esa calle y el sentido diga que están yendo de la San Martín hacia la Campero. ¿Me han entendido? Y están yendo a la misma velocidad. No importa si va a 5 pasos por hora de la San Martín a la Campero, si está yendo por el medio de la calle, sobre la acera, sobre la otra acera, no importa. El vector nos dice, está caminando 5 pasos por hora
desde la San Martín hacia el extensor sobre la Campera. ¿Ya? Eso quiere decir que podemos mover el vectorcito en cualquier punto del plano con tal de que el ángulo de inclinación que nos indica la dirección, vamos a ver más tardecito cuando grafiquemos, nos indica cuál es la dirección, cuál es la callecita, y el sentido nos indica la flecha hacia dónde está apuntando. Lo otro importante, les decía, es el módulo del vector, que es el tamaño, que es la cantidad que se tiene de estas unidades. Si son 12,7 kilómetros por hora, ahí están. ¿Ya? Generalmente se coloca ahí el vector con su flechita aquí arriba y se le pone unas barras. Eso es valor absoluto y nos indica el módulo. Nos dice, no me importa en qué dirección vaya, el módulo solo nos dice el tamaño. ¿Ya? El tamaño del vector. ¿Listo? Vamos a continuar entonces con el video. Cualquier duda me dicen, jóvenes, mientras les explico, así también lo grabamos para sus compañeros que no están en este momento en la clase. ¿Ya? Continuemos entonces. Bueno, la dirección de un vector será generalmente por el ángulo de inclinación, el ángulo que separa al eje X positivo, como podemos ver acá, este eje X positivo, y el vector. Entonces, si nuestro vector está aquí arriba, podemos prolongar con una línea recta, punteada, dejamos a nuestro vector pintadito ahí arriba y podemos prolongar, y el ángulo va a ser el mismo. Entonces, vemos cuánto es la separación angular entre el eje X positivo y el vector, y ese es el ángulo. Si el ángulo se lo mide en sentido contrario a las manecillas del reloj, es decir, miren esta manito, si la pongo la manito apoyada sobre el letrero, digo sobre el tablero, entonces los dedos míos están apuntando en sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Ya? Entonces a eso se le llama el sentido del ángulo positivo, que da vueltas en este sentido. En cambio, si me dicen el ángulo es de menos 18 grados, mido desde el eje X positivo 18 grados hacia abajo. ¿Ya? Entonces los vectores podemos moverlos a cualquier lugar con tal de que mantenga su ángulo. Con tal de que mantenga su ángulo. A veces por comodidad se los coloca justo en el origen, pero que mantenga su ángulo. ¿Ya? Va a ser el mismo vector si es que tiene el mismo módulo, si es que tiene el mismo ángulo y la flechita apunta al mismo lugar. ¿Listo? Eso es lo importante en un vector. ¿Han entendido cómo se determina la dirección de un vector? A través del ángulo. ¿Ya? Si nuestro vector está aquí, no importa, podemos prolongar la recta con línea punteada y de esa prolongación medimos el ángulo que conforma con el eje X positivo. ¿Listo? Así se mide el ángulo de un vector. Continuemos. ¿Por qué está determinado un vector? Jóvenes, ¿cómo se determina un vector? ¿Cómo se lo describe? ¿Cómo se lo determina? un módulo ya. Módulo, muy bien, Jesús, ¿qué más? Dirección y sentido. Y ya, dirección y sentido. ¿Y qué es la dirección? A ver. ¿Cómo sabemos cuál El es el... ángulo de inclinación. Exacto, el ángulo de inclinación y el ángulo de inclinación... Que se puede medir el ángulo. Sí, sí. El ángulo de inclinación es el ángulo que se forma entre el eje X positivo y el vector. ¿Ya? Y la recta del vector. ¿Y el sentido y la dirección qué es? La dirección es hacia donde apunta la flechita del vector. ¿Ya? Ahora, aquí tenemos la representación del módulo. Generalmente es la misma inicial del vector, solo que encerrado en barras de valor absoluto, donde nos dice solamente el tamaño, la cantidad. ¿Ya? El ángulo de inclinación se lo representa por la letra del alfabeto griego tita, o teta, T-H-E-T-A, tita. Y estos que vemos acá, miren, son las mismas letras del vector. Abajo dice sub X y dice sub Y. Esas son las componentes del vector si es que los desdoblamos. Si es que proyectamos aquí con una lámpara, proyectamos a este vector que está con la flechita, lo proyectamos acá. Esa va a ser la magnitud, la dirección y el sentido del vector proyectado sobre el eje X. A eso se le llama componente en X de este vector.
Si aquí dibujamos nuestra lámpara y proyectamos su sombra, nos va a dar un pedacito chiquito. Eso es el componente o la componente en el que igual se proyecta la sombra de la flecha y se está apuntando hacia arriba, pero chiquito. Ahí les voy a mostrar cómo quedaría. Y aquí pongo el foco. Imaginen un foco rectangular, así, y proyecta su sombra. Olvidémonos de esta. Imaginen que no hay, que está desaparecido. Ahora, proyecta el foco, su sombra, proyecta su sombra el foco y aquí va a proyectar así. Miren. Y esto de acá es la sombra. Ahí está. Ese es el vector este sobre el eje X. Entonces se dice, este es R sub X. Si pongo otro foco acá, imaginen ahora pongo una linterna. Pongo una linterna y me proyecta luz. Aquí me proyecta ahí la sombra. Y la proyección de ese vector sobre el eje vertical sobre el eje Y va a ser esa. Y esto va a ser la componente en Y, en la componente vertical de ese vector. Y aquí en la cabeza, en la punta de la flecha del vector, se escribe que ese es el vector ¿ya? Pero eso lo vamos a ver con más detalle más adelante. Ahorita solo me estoy adelantando para explicarles qué es Rx, qué es Ry, son las componentes de este vector. Cuando se proyecta sobre el eje horizontal, es componente en X del vector F. Cuando se proyecta sobre el eje vertical, es la componente en Y del vector R. Y esas componentes también son vectores porque nos dice hacia dónde va. El sentido de la flechita nos dice hacia dónde va ese vectorcito. ¿Desde dónde va? Desde este punto. ¿Desde dónde va? Desde este punto. ¿Ya? Vamos a continuar entonces con el tiempo que hemos pasado. Ya, voy a volver a proyectar. Ya, vamos a continuar entonces. Vamos a continuar. Entonces, la representación de un vector puede ser manuscrita, es decir, escrita a mano, o en el teclado de un equipo como de computadora y gráficamente. Escrita a mano es así. Se escribe la letra, una letra que represente a ese vector, y arribita una flecha. ¿Ya? Eso nos dice, es una magnitud, pero vectorial. La flechita nos dice que tiene dirección de dónde a dónde va, y el sentido nos dice hacia dónde está avanzando. ¿Ya? Esa es la representación manuscrita. Váyanse copiando todo esto. Si es que les explico muy rápido, me dicen que espere hasta que terminen de copiar o saquen una captura para completarlo en su cuaderno. ¿Ya, jóvenes? Entonces, eso es la representación manuscrita o notación manuscrita. Notación escrita a mano. Es la letra que representa el vector y arribita una flechita. También se puede representar gráficamente al vector. Miren, desde dónde parte, un puntito. Hasta dónde va, el punto final. Esto de acá es el módulo del vector que representa el tamaño. Esto lo podemos representar nosotros a escala utilizando nuestras reglas. Si nos dice la aceleración es de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, entonces agarramos nuestra regla, marcamos 9,8 y ese es el módulo. ¿Ya? Así determinamos. Lo importante es saber de dónde parte. De dónde parte, y también es importante el ángulo de inclinación. ¿Ya? El ángulo θ de inclinación. Siempre nos imaginamos aquí un eje X positivo imaginario y a partir de ahí medimos el ángulo. Quiero dibujarlo, por eso estoy yendo a la pluma. Ya. Siempre nos vamos a imaginar aquí un eje X positivo para saber cuál es el ángulo. Este es el ángulo de inclinación, siempre medido desde el eje X positivo hasta el vector. Esa es una flechita y se conoce como ángulo de inclinación a la letra del alfabeto griego θ, es decir, la Z del alfabeto griego. ¿Ya? Y el sentido nos va a la flecha. Ahí está completamente representado el vector. Generalmente se escribe aquí el nombre del vector en la punta de la flecha.
pero se le escribe en forma manuscrita, así que se escribe la letra que representa el vector y arribita de la letra una flechita. Para este caso, esto es el desplazamiento, ¿ya? Desplazamiento es un vector. El desplazamiento nos dice cuál fue el resultado de moverse desde el punto 1 hasta el punto 2. La trayectoria, sin embargo, jóvenes, miren en este ejemplo, la trayectoria es todo el caminito dando vueltas, como por ejemplo para ir de Yacuiba a Tarija, se va, se da vueltas, se pasa por el angosto de Tapecua, luego se va por Canaletas, se dan vueltas, desvíos y se llega hasta Tarija. Esa es la trayectoria, el camino que siguió el Trufi para llegar hasta Tarija. Pero el desplazamiento dice, no me interesa por dónde fue. El desplazamiento partió del punto 1 que es Yacuiba, llegó hasta Tarija. Este es el vector desplazamiento. ¿Listo? Este nos dice de dónde partió a dónde llegó. ¿Cuánto en total se recorrió? ¿Cuál es la distancia, el desplazamiento? Entonces ese módulo es lo que separa a Yacuiba de Tarija. Ese es el desplazamiento. Tengan en cuenta esas diferencias entre desplazamiento y trayectoria. Trayectoria es todo el caminito que siguió el cuerpo para llegar de un lugar a otro. En cambio, el desplazamiento solo es la unión del punto inicial y punto final unidos a través de una recta y ese es el vector desplazamiento. ¿Ya? Gráficamente se representa el vector como un segmento de recta, aquí está explicado, que une dos puntos, un punto de partida, un punto de llegada o un punto final. Y en el extremo del vector, en el punto final, se coloca una flechita que nos indica el sentido. ¿Ya? La dirección es toda la recta que podemos prolongar a un lado y al otro lado, que tiene ese ángulo de inclinación, ¿no es cierto? Miren, el ángulo de inclinación que hay entre una paralela al eje X y el vector. ¿Ya? Entonces, así se representa gráficamente un vector. El ángulo de inclinación, un punto de partida o aplicación de la fuerza o del vector, el módulo, y en la puntita del módulo colocamos la flecha que nos indica el sentido del vector. ¿Ya? ¿Ya han terminado de copiar, jóvenes, para que pueda avanzar? Si están copiando, indíquenme para que pueda avanzar a la siguiente diapositiva. ¿Se está entendiendo cómo se representa un vector, jóvenes? Siempre nos van a dar un punto. Y si no nos dan un punto, bueno, pues partimos del origen. ¿Ya? El origen del plano cartesiano. Aquí está el eje X. Que creo graficar aquí en PowerPoint. Aquí Ya está. estamos copiando, Lisa, ya falta poco ya. Ahora sí puede pasar, ya terminamos. Perfecto. Les digo, miren, aquí está nuestro vector. Si no nos dice cuál es la coordenada del punto de partida, entonces ustedes no se hacen líos, no se van a desgarrar las vestiduras, no van a decir, ay, no puedo resolver el problema porque no dice de dónde parte. Lo colocan en el origen, ¿ya? Si les da el ángulo de inclinación, lo colocan en el origen, les dan el módulo, ahí está el vector. Y listo, ¿ya? Si les dice, suma este vector más otro vector, entonces parten de uno, lo colocan en el origen, y al otro vector que van a sumar, lo hacen partir de la puntita. Eso es para la suma de vectores, eso lo vamos a ver enseguida, ¿ya? Pero lo que quiero que vean ahorita es que, si no les dice dónde está el vector, lo ubican en el origen, y se ayudan con el ángulo de inclinación, y con la regla ya con el módulo, saben hasta dónde tiene que ir. ¿Me han entendido eso, jóvenes? Por ejemplo, a ver, toditos ahorita quiero que grafiquen el vector velocidad igual a 2 metros por segundo. Entonces, miren cómo vamos a hacer. Vamos a tener a nuestro eje vertical, nuestro eje horizontal. Este ingeniero no nos ha dicho hacia dónde. 2 metros por segundo, apuntando con un ángulo de inclinación de 45 grados. 45 grados, ahí está, va hasta la mitad. Y mi reglita 2, no sé si va hacia arriba o hacia abajo,
Entonces, que vaya hacia el noreste. Entonces, ahí está. Con mi reglita mido 2, noreste. Saben que aquí es norte, sur, este y oeste. ¿Verdad? Aquí está el ángulo. Este es de 45 grados. Entonces, miren, si yo les decía, grafiquen el vector que mide 2 metros por segundo nada más, vamos a ver cómo graficar. Es importante el ángulo de inclinación y también es importante el sentido, hacia dónde está apuntando. ¿Ya? Con la reglita a 2 centímetros es fácil ubicar y representar a escala los 2 metros por segundo. Pero la cosa es representar el ángulo y luego hacia dónde está yendo. ¿Ya? Vamos a continuar. Ahora sí, vamos a continuar. Ese era un ejemplito nada más de representación de un vector. Nos tienen que decir el ángulo, el módulo y el sentido, hacia dónde está apuntando. Si no, no podemos determinarlo, no podemos representar a ese vector. ¿Listo? Vamos a avanzar ahora sí. Entonces, hay un par de propiedades de los vectores. Hay propiedades. Miremos aquí en esta figura. Los vectores A y B. Miren, este vector A tiene este módulo, tiene esta dirección. Ahí imaginariamente hago. Mi eje X imaginario está ahí. Aquí está el eje X imaginario de este otro. Estos dos tienen el mismo ángulo. ¿Ya? Entonces, estos vectores A y B son vectores iguales si tienen las siguientes cosas igual. Las tres características de un vector igual. Si los tres tienen la misma magnitud o módulo, si los tres miden igual con la regla, digo, si los dos vectores miden igual con la regla, si los dos vectores tienen el mismo ángulo de inclinación que nos da la dirección, si los dos tienen la misma dirección, y si los dos apuntan en el mismo sentido sus flechitas, esos dos vectores son iguales. ¿Ya? No importa si uno está acá arriba o está acá abajo. Es el mismo vector. ¿Ya? Son iguales. Tienen el mismo módulo, tienen la misma dirección y tienen el mismo sentido. Ahí decimos que los vectores son iguales. Si falla una de las tres características de los vectores, no son iguales. Por ejemplo, aquí ahí menos A tienen la misma magnitud o módulo, tienen la misma dirección, miren, el ángulo de inclinación aquí es el mismo, solo que el sentido es distinto entre A y menos A. Entonces, estos dos no son iguales. ¿Ya? Esos dos vectores no son iguales. Aquí hay un errorcito. Esto no es 2A, esto es menos A. Van a corregir eso al copiar, ¿ya? Aquí es un error. Menos A. Si tienen la misma, el mismo módulo, tienen la misma dirección, pero el sentido es contrario, entonces este es A, y este tiene lo mismo, tiene el mismo módulo, tiene la misma dirección, pero el sentido es contrario, se pone menos A, ¿ya? Entonces ahí nos damos cuenta que son dos vectores muy parecidos, tienen el mismo módulo o cantidad o tamaño, tienen la misma dirección, se mueven sobre el mismo ángulo de inclinación, pero lo único que varía es la flechita, el sentido, hacia dónde están avanzando, ¿ya? Eso copienlo, jóvenes, copienlo. Entonces, si dos vectores tienen sus tres características iguales, esos dos vectores son iguales. ¿Cuáles son las tres características que determinan a un vector, jóvenes? Dirección, Ya, módulo, ya. ¿Y la flechita? Sentido. Vectores. Y el sentido. Entonces, de memoria para el viernes, un vector está determinado por módulo, dirección y sentido. De memoria, jóvenes, se lo tienen que saber. Como cuando yo les digo buenos días, ustedes responden buenos días que escucharon. Así de rápido tienen que contestar. ¿Cómo se determina un vector? A través de su módulo, dirección y sentido. Si les pregunto qué es el módulo, es el tamaño del vector o la cantidad de esa magnitud. ¿Qué es la dirección? Es la línea recta sobre la cual se mueve el vector. La dirección está determinada por el ángulo de inclinación, por el ángulo que existe entre el eje X positivo y el
vector. Esa es la dirección. La dirección se determina a través del ángulo de inclinación. Eso nos dice cuál es la recta sobre la cual se está moviendo el vector. Y el sentido es la flechita que nos indica hacia dónde está avanzando el vector. ¿Ya? Esas tres características determinan un vector. Si las tres características son exactamente iguales, los dos vectores son iguales. Si son similares las características, lo único que falla es la flechita que indica el sentido del vector. Se dice que los vectores son opuestos entre sí. ¿Ya? Que un vector es el mismo que el otro, pero se le pone el signo de negativo. ¿Ya? Entonces, de memoria para el viernes, por favor, jóvenes. No hay mucho tiempo. Si es que tienen alguna duda de la tarea, me dicen, por favor, jóvenes, para que podamos analizarla. La próxima ya vamos a comenzar con álgebra vectorial. Vamos a ver las operaciones. Miren, tenemos estos dos vectores. La suma gráfica es simplemente agarrar el vector, colocar su curva donde termina el otro y unir desde la partida de un vector hasta el final del otro vector, y ese es el vector resultante en la suma. ¿Ya? O podemos hacer la suma mediante las proyecciones. Jóvenes, esto lo vamos a analizar en la siguiente clase. Lo que quiero decirles es, si tienen alguna duda para la tarea, se los amplío hasta cuándo, hasta mañana. Hasta mañana a la medianoche las tareas. Mañana, Ingrid. Ya.